Buenas, en este ejercicio vamos a estar estudiando la estrategia de desbaste waveform. Cuando realizamos un corte en línea recta a 90 grados, el ancho de corte va a ser igual al 50% de la herramienta. Pero ¿qué es lo que sucede cuando llegamos a una esquina? Este ancho de corte se va a incrementar a un 100% del diámetro de la herramienta, con lo cual vamos a empezar a tener las problemáticas típicas de vibración, flexión o en el peor de los casos que la herramienta se vaya a quebrar. La estrategia waveform lo que pretende es mantener una carga constante. Como podemos apreciar en estas imágenes, la geometría que se está mecanizando es exactamente la misma, pero la forma de los toolpaths varía enormemente. La estrategia waveform es una técnica de mecanizado de alta velocidad que mantiene una carga constante sobre la herramienta, asegurándose que el ancho de corte en el material va a ser consistente. Los movimientos que se van a estar manejando en el toolpath van a ser suaves para evitar cambios bruscos de dirección, con lo cual vamos a mantener la velocidad de la herramienta. Para mantener un ancho de corte y la carga de herramienta constante, waveform se ajusta automáticamente para compensar estos valores. Cuando vamos a estar mecanizando un área cóncava, el ancho de corte se va a incrementar, el ciclo va a estar ajustando el step over, es decir, el traslape entre los cortes para mantener el ancho de corte deseado. Por el contrario, cuando mecanizamos un área convexa, el efecto opuesto va a estar ocurriendo. Conforme el material va a ir cayendo, el traslape del toolpath se va a incrementar para mantener desde un inicio el ancho de corte deseado. ¿Cómo iniciar? Entre los factores a considerar, inicialmente vamos a enfocarnos en la herramienta. Un número impar de filos va a ayudar a tener una mayor rigidez. Las recomendaciones son utilizar de 5 a 7 filos para aceros y de 3 a 5 filos para aluminios. El tipo de holder es otro factor crítico. Se recomienda utilizar holders hidráulicos, térmicos o de boquilla. Por el contrario, holders de tipo Weldon no se recomiendan, ya que la herramienta no gira exactamente en su eje de rotación, lo que se puede decir que saca a las mismas de balance. Una vez definido todo el tema relacionado con herramientas, vamos a montar el mismo tipo de material con el que vamos a estar trabajando y podemos definir el origen. El origen lo podemos definir en la esquina derecha inferior, como se aprecia en imagen, esto para la utilización del código que viene adjunto, es decir, este test que vamos a hacer en corte en línea recta, lo que garantiza el comportamiento de un ancho de corte constante todo el tiempo. Respecto a la profundidad, podemos iniciar entre 1 a 1.5 veces el diámetro de la herramienta. Es importante cambiar una variable a la vez. Con esto me refiero a la profundidad de corte y al ancho de corte. Una vez listo esto, vamos a optimizar las condiciones de avance y de velocidades. Y es muy importante prestarle atención a la forma en la que sale la viruta, ya que esto nos va a arrojar información adicional de las condiciones de corte que estemos manejando. Waveform tiene mejoras considerables comparadas con las estrategias de desbaste convencionales, al asegurar un volumen constante de material removido. Además, esto abre la oportunidad de utilizar técnicas de mecanizado de alta velocidad, lo que se conoce como high speed machining, lo cual es particularmente beneficioso para materiales duros. Cortar tan profundo como sea posible es otra de las ventajas de waveform, ya que mejora la vida de la herramienta al distribuir el desgaste a lo largo de todos los filos de corte, en lugar de únicamente la punta de la herramienta, como es el caso de la mayoría de veces que se trabaja con altos avances. Por otro lado, es necesario disminuir la profundidad de corte radial para reducir las fuerzas de corte y garantizar una buena evacuación de viruta. Si quieren saber más de la estrategia waveform, les recomiendo que visiten el canal de YouTube, donde hay una serie de videos de la aplicación de la estrategia a tiempo real y comparativas respecto a una misma parte programada con estrategias convencionales y con la estrategia waveform. También tenemos a disposición de todos nuestros clientes una serie de hojas de información detallada respecto a esta estrategia, con temas como la configuración de la estrategia, requerimientos de máquina y los beneficios que la misma da. Ahora vamos a continuar con la demostración de la aplicación de esta estrategia dentro de Edgecam. Vamos ahora a abrir el ejercicio número 11, estudiar la programación de la estrategia waveform dentro de Edgecam.
Vamos a movernos directamente en la pestaña de Machining, la tercera pestaña, y podemos apreciar que ya hay una estrategia programada. Vamos a irnos a la vista superior, la vista top, para poder apreciar de mejor manera los cambios entre un toolpath y otro. Editemos la estrategia del desbaste. Y lo primero que tenemos que hacer si queremos aplicar la estrategia Waveform, después de haber establecido toda la teoría que vimos inicialmente, es seleccionar en el tipo de estrategia dentro del ciclo la forma Waveform. Una vez abierto esto, en la pestaña de Control nos va a abrir la opción de estas 4 variables, que son las que van a estar influyendo directamente en este tipo de desbaste. Para la opción del High Fit on Backpasses, él lo que hace es llamar el avance máximo programado en el postprocesador. Si lo dejamos desactivo, estos movimientos entre un punto de corte y otro van a estar dados en G0s. Por el momento lo vamos a dejar sin chequear. En la opción de Smoothing Radius, el valor que digitemos va a influir en estos radios de entrada entre corte y corte. Si lo dejamos en blanco, él automáticamente va a poner un valor de 1/4 respecto al radio de la herramienta que estemos utilizando. En la opción del Backpass Retract, lo que influye, como se puede apreciar en la imagen, es un levantamiento en el eje Z para evitar que la herramienta en los movimientos rápidos se vaya a estar arrastrando sobre el material y que nos vaya a dejar marcas. Por último, la opción del Cleanup Final Pass va a influir en un emparejamiento de las paredes de las cavidades con las cuales estemos trabajando. Esto para evitar las irregularidades que va a estar dejando la estrategia producto de estas ondas, que es lo que define la ruta de mecanizado. Para una aplicación inicial vamos a dejar el cuadro configurado sin ninguno de los checks. Presionamos OK y vean cómo se ve esa estrategia. Es totalmente distinto a como estaba anteriormente. Voy a presionar Control Z para devolverme. Vean cómo estaba en una estrategia concéntrica convencional, y ahora voy a apretar Control Y para volver a poner la estrategia con la última configuración que dimos. Noten acá en las esquinas ese comportamiento que estábamos hablando en las partes de la teoría, y estos radios que se ven acá es lo que les estaba mencionando respecto al Smoothing Radius, ese movimiento suave que se va a manejar entre cada traslape de la herramienta. Entre algunas cuestiones importantes a considerar es en el aspecto del tolerance. Al ser Waveform una estrategia que necesita más cálculo, el tiempo se va a incrementar. Por lo tanto, es recomendado, si es posible, utilizar una tolerancia más alta de lo convencional. Recordemos que por default viene una tolerancia de 1/100ª, así que podemos aumentar esta a 1 o 2 décimas. Por el momento vamos a dejarla en estas 2 décimas. Vean que si en la pestaña de Control, en el Smoothing Radius, yo pongo un valor de 3, no va a haber ningún cambio, ya que ese es el valor del cuarto del diámetro de la herramienta con la que estamos trabajando. Si por el contrario aumentamos este valor, por ejemplo a 5, sí se va a ver un cambio en el radio de estos arcos. Podemos seguir probando para ver las diferentes opciones cómo influyen. Por el momento esto sería todo con este ejercicio. Gracias.